Vamos entonces a Mateo 3 de nuevo y vamos a hablar de la ira venidera. Para beneficio de los que no estuvieron el viernes, yo voy a leer el pasaje desde el verso 1, pero realmente hoy nos vamos a concentrar en los versículos 10, 11 y 12 para beneficio de las personas que van a buscar esta predicación posteriormente en las redes. Porque hay gente que entonces después, yo no sé quiénes son la gente que sigue mis predicaciones, pero hay mucha gente que posteriormente en las siguientes semanas pues persiguen estas predicaciones a través de Rumble y a través de YouTube. Así que para beneficio de ellos, pues esta predicación que se titula La ira venidera tiene una primera parte y esa primera parte se titula ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y dice el pasaje, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y en resumen, lo que vimos el viernes, no la puse aquí al frente, de lo que vimos el viernes, estaba bautizando para arrepentimiento, los fariseos y los saduceos le cuestionan, él sin ninguna elegancia les llama generación de víboras, y les manda a hacer frutos de arrepentimiento, y ese es el contexto. Entonces, en el verso 10, Juan les recuerda una advertencia que dijo Isaías. Fíjense que parece que Juan estaba bastante conectado con el profeta Isaías, parece que lo recordaba mucho, le hacía mucho sentido tal vez las profecías de Isaías y las citaba, ¿no? Entonces, en el verso 3, él cita a Isaías 40 y él dice, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, etcétera, etcétera. Pero aquí, él no cita directamente a Isaías y no dice, como dijo el profeta o bla, bla, bla. Sin embargo, aquí Juan sí está hablando a los judíos y a los líderes israelitas, a los líderes
religiosos, les está hablando algo que habló Isaías. Vamos al capítulo 10 de Isaías. En los versos 33 al 34. Isaías dice: He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Entonces, mire el contexto. Juan está bautizando, los fariseos y los saduceos llegan. Juan les dice generación de víboras. O sea, Juan está allí bautizando a la gente que viene a arrepentirse. Y dice que venían de Judea y de Jerusalén y de 20 sitios. Y Juan está bien nice, hablándole a la gente, predicándole a la gente, bautizándolos para arrepentimiento, hasta que llegan los fariseos y los saduceos. Y ahí entonces cambia el tono. ¿Okay? Ahí cambia el tono. Y ahí les dice: ustedes son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahí Juan se enfoca en darle un mensaje a los hipócritas. En darle un mensaje a los hipócritas. Y ahí, en ese contexto, es que Juan dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y yo sé que de seguro cuando Juan dijo el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿para qué usted pone un hacha en la raíz del árbol? ¿Para acariciar el árbol? ¿Para abonarlo? ¿Para cortarlo? Yo sé que eso fue un mensaje, una expresión que Juan usó sabiendo que estos maestros de la ley iban a entender la indirecta. Iban a entender la indirecta. Porque si Juan, que era un tipo común, tenía tanto conocimiento del profeta Isaías y lo tenía tan vivo en su mente, y para él el profeta Isaías le resultaba tan relevante, estos fariseos y saduceos debían también tener bastante conocimiento y bastante dominio de lo que la Escritura hablaba acerca del profeta Isaías. Y él les tira esta indirecta. El hacha está ya ahí pegadita en la raíz de los árboles. Decirle a ellos que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles era un mensaje que les estaba diciendo, ¿qué cosa? Que Jehová los iba a desgajar con violencia. Esto fue un mensaje fuerte. ¿Ok? Y que los árboles de gran altura serán cortados. ¿Y qué más? Y los altos serán humillados. Juan les está diciendo, ustedes todos son unos arrogantes, ustedes son unos altivos, y ustedes son la gente que Dios va a cortar. Ustedes son la gente que Dios va a cortar. Juan no tenía ningún problema en obediencia y en verticalidad a la palabra de Dios, en decir lo que tuviera que decir, cuán fuerte sonara y sin importar las consecuencias que fuera a tener. O sea, la única razón por la que Herodes mandó a matar a Juan fue porque los fariseos no lo hicieron antes. ¿Okay? Porque de verdad, los líderes religiosos de la época tenían que estar bien incómodos con Juan el Bautista.
Juan el Bautista no tenía problema en pararse frente a un líder religioso que él sabía que era un hipócrita y decirle, tú vas a ser cortado. Pero nosotros en nuestra generación de lo políticamente correcto, nosotros en la generación de la tolerancia, acuñamos argumentos como que, tú sabes, tú no puedes hablar de los santos de Dios. Los pastores son el ángel de la iglesia, que son disparates. Los pastores no son el ángel de ninguna iglesia, los pastores no somos ángeles. Yo me llamo María de los Ángeles, pero eso es un accidente en la historia. Mire, yo llevo 38 años pastoreando y todavía no me han salido alitas. De verdad. Los pastores no son ángeles. Pero entonces empezamos de hecho, yo hasta escuché una vez una persona diciendo que no podíamos hablar mal de un pastor, porque si hablaban mal de un pastor te iba a pasar como la hermana de Moisés, que tú sabes, que te iba a dar lepra, supongo que en la lengua, ¿verdad? Por haber hablado. Entonces empezamos a darle un estatus a los líderes religiosos. Mire, con esto yo no estoy diciendo que no respete a los pastores. La Biblia dice que respete a los pastores, que se sujete a ellos, que los honre. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no los puedes idolatrar al punto en que tú sientas que están por encima de ti y que no puedes hacerles señalamientos cuando estos pastores, estos predicadores, estos evangelistas, estos líderes religiosos están mal. Porque los líderes religiosos somos pecadores. Punto. Somos pecadores. Entonces se empieza a crear toda una argumentación para censurar. Para que nadie tenga la osadía de señalar el pecado de los líderes. Pero sí que cuando usted lee a los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de las profecías de juicio iban dirigidas, sí, al pueblo de Israel en general, digo, y a las naciones paganas, etcétera, pero a los líderes religiosos. A los líderes religiosos. Nosotros tenemos más responsabilidad delante de Dios. Nosotros tenemos más responsabilidad delante de Dios. Y qué bueno cuando uno puede estar en una iglesia donde alguien te puede señalar, mira, ten cuidado, cuídate de ti mismo, no importa el título que tengas, cuídate de lo que estás haciendo, eso que estás haciendo no está bien. Eso provee un cuidado mutuo del pastor a las ovejas, pero también de las ovejas al pastor. Amén. Así que yo estoy segura de que los fariseos y los saduceos entendieron la indirecta. Juan les estaba diciendo, Dios los va a cortar. Los va a cortar con violencia. De hecho, usted no corta un árbol. Suavecito. Exacto. Yo estoy segura de que la mayoría de nosotros no ha tenido la experiencia de cortar un árbol. ¿Ok? Pero tal vez la ilustración que más cotidiana puede resultar para nosotros, que sí la hemos visto o la hemos hecho. Usted sabe cuando usted está en su casa y usted compró un pollo en el supermercado entero y usted lo va a cortar en presas para cocinarlo. Y usted agarra su cuchillo y empieza a levantarle la alita al pollo y le va buscando la coyuntura y entonces después le levanta el muslito y va... Tú sabes, y eso es, cuando yo lo hago, eso es una obra de arte, tú sabes, yo lo hago ahí, una cosa ahí bien chula, que yo me creo que soy un cirujano en una sala de operaciones. Sí. ¿Sabes? Porque me gusta que me quede lindo. Pero cuando usted va a un sitio de estos que venden pollo de barbecue, y usted dice, por favor, dame un pollo entero para llevar. Este ser humano agarra ese pollo con dos tenedores de estos, lo pone en una mesa y saca un machete. ¿Ustedes lo han visto? Y hace can, can, can.
Son 3 cortes, a lo sumo 4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo el pasaje de Isaías. Va a ser con violencia. O sea, la manera como Dios va a desgajar a los líderes religiosos es como te pican el pollo en una tienda de estas de pollo barbecue a machetazo y sin elegancia. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Ok? Uy. Mire, Señor, que si usted se pone a escudriñar la Escritura como es, usted aprende el temor de Dios. Usted aprende a tenerle miedo al juicio. Usted aprende a tenerle miedo a la ira de Dios. ¿Ok? Porque esta cosa que te dice, no, porque a Dios no se le puede tener miedo. Bueno, a Dios no le puedes tener miedo, pero le tienes que tener miedo a la ira de Dios. Le tienes que tener miedo al juicio. Pero miedo que las rodillas te choquen una con la otra. Para que entonces, cuando tú estés frente a la posibilidad de pecar, cuando tú estés frente a la tentación, lo primero que te salga por la boca es decir, ay, yo no me atrevo a hacer eso. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo, me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque voy a tener que darle cuentas a Dios. Y yo no quiero ver a Dios en su ira. O sea, yo no quiero ver a Dios en su ira. Amén. Entonces, volvemos a Mateo 3. Juan estaba allí, verso 11, diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y si bien el bautismo en agua no era parte del ritual judío, yo les expliqué el viernes, era parte de un proceso migratorio, ¿ok? Era parte de que los gentiles pudieran hacerse miembros de la ciudadanía israelita, ¿ok? Pero entonces, el concepto de lavar en agua sí era un concepto que para los judíos resultaba familiar y de hecho pues resultaba parte de los conceptos que tenían de la espiritualidad. En Ezequiel, en el capítulo 36, versos 24 al 29, ese verso 24 es uno de los versos, es una de las profecías que habla del retorno de Israel como nación, que eso lo hablamos en una predicación anterior. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Esto es una profecía para Israel. Y tú dices, sí, pero ahí está diciendo cosas que también nos aplican a nosotros porque dice que pondré de tu espíritu y qué sé yo cuánto. Sí.
no todas las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento son para nosotros. Y uno de los errores de interpretación que comete la iglesia es que agarra todo lo que Dios le promete a Israel y se lo echan encima. Ah, mira lo que Dios nos promete. No todo lo que está en las profecías del Antiguo Testamento, no todas las promesas son para la iglesia, pero obviamente pues la iglesia agarra todas las promesas que son de bendición, pero aquel pasaje que acabamos de leer en Isaías no lo cogen. ¿Verdad que ese no, verdad? Entonces, por esa razón es que ya entonces cuando vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, a las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que los judíos que habían aceptado a Cristo tenían dificultad con entender cómo es que los gentiles también recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto fue una profecía que se le dio a Israel. Y entonces los judíos que empezaron a convertirse a Cristo y empezaron a recibir el Espíritu Santo entendían que eso era para Israel. Pero eso en particular no era solo para Israel. Eso era para todo el que se acercara a Dios. Pero el asunto es que desde el Antiguo Testamento sí se usa este concepto de que seremos lavados, más allá del lavamiento ritual que los sacerdotes hacían cuando hacían los lavatorios, se lavaban con agua para hacer los rituales en el tabernáculo o en el templo. Los profetas hablaban de que seríamos lavados con agua limpia y Juan está haciendo eso. Y entonces, por eso él dice, miren, yo lo que hago es que yo les doy un bañito, yo los lavo con agua para arrepentimiento, en un ritual en donde la gente lo que están haciendo es un acto físico, es una ilustración, es un acto representativo de que en mi corazón está ocurriendo lo que decía Ezequiel en este pasaje. Que estoy siendo lavado con agua y Dios está poniendo en mí un corazón de carne. Amén. Eso era lo que Juan estaba enseñando, eso era lo que Juan estaba tratando de que los judíos entendieran a través del bautismo de Juan. Por eso es que se le llamaba el bautismo de Juan, porque era un bautismo distinto al bautismo que se hacía para que la gente tuviera admisión al judaísmo. El bautismo de Juan no era para que los gentiles entraran al judaísmo. El bautismo de Juan era para que la gente, siendo judío y reconociéndose que eran los hijos de Abraham, el pueblo de Dios, reconocieran que estaban lejos de Dios, que tenían que arrepentirse y que tenían que entrar en un proceso de ser lavados, de ser limpiados de sus inmundicias y de que sus corazones fueran transformados, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne mediante el Espíritu. ¿Lo vieron? Yo no me inventé nada, está ahí, está escrito ahí, ¿ok? Y entonces este acto de bautismo de Juan era esa proclamación pública, hacer pública la confesión de que me estoy arrepintiendo. Ahora, él dice, porque viene detrás de mí, el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, esa expresión de que yo no soy, hay otro evangelista que dice, cuyo calzado no soy digno de desatar, ¿ok? La tarea de desatar o cargar el calzado de alguien era conocida como la tarea más humillante que alguien podía tener en Israel, al punto que los esclavos israelitas no hacían esa tarea. Esa tarea la hacían los esclavos gentiles.
Pero a un judío, aunque estuviera en la condición de esclavitud, se le reconocía el estatus de ser judío para que no tuviera que humillarse a desatar o a cargar el calzado de una persona. Pero Juan el Bautista, recuerde, no se olvide que Juan el Bautista está hablando en este momento a los fariseos y a los saduceos que vinieron a él. Y Juan lo que les está hablando es de humildad versus altivez. Y a pesar de que en ese momento Juan estaba trending, estaba pegado, era un influencer, la gente venía de todas partes, tú sabes, a bautizarse. Por eso es que los fariseos y los saduceos van a donde él a ver qué rayos es lo que está pasando allí en esa charca. Porque Juan estaba cobrando notoriedad. ¿Ok? Y a pesar de que Juan en ese momento podía decirle, yo tengo más seguidores que ustedes, yo tengo más likes que ustedes. Juan lo que dice es, tú ves todo este montón de gente que vienen de otros pueblos, que caminan grandes rutas para venir hasta aquí. Eso a mí no me hace sentir el más importante ni el más popular, ¿ok? Yo no soy digno de desatar el calzado del que viene detrás de mí. Yo no estoy trayendo un mensaje nuevo ni original. De hecho, lo que estoy es trayéndoles lo que los profetas del Antiguo Testamento han anunciado. Pero yo soy humilde, yo no soy nadie. ¿Ok? Ustedes son los altos. Ustedes son los que van a quedar desarraigados por el guille que tienen. Porque se creen que son los más grandes, los más importantes. Pero yo no soy ni digno de desatar el calzado del que viene detrás de mí. Yo no estoy aquí llamando la atención hacia mí. Yo estoy preparando el camino para aquel que viene detrás de mí. Y para preparar el camino de aquel que viene detrás de mí, tengo que decirles que se arrepientan para que puedan tener entonces un corazón de carne, porque el corazón de piedra no va a responder a este mensaje. Amén. Y Él os bautizará. Entonces le está diciendo, yo estoy aquí haciendo este bautismo, pero este realmente no es el bautismo que viene a ser aquel que yo estoy anunciando. El bautismo que viene a ser aquel que yo les estoy anunciando es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué cosa es eso? Tanto el Espíritu Santo como el fuego en la Escritura son reconocidos como elementos de purificación. Si bien el fuego también tiene una connotación de juicio. Lo vamos a ver ya mismo. Pero primero, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Voy a leer desde el verso 6 para que usted vea el contexto. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el fuego es un proceso por el cual los creyentes pasamos, no porque estamos pasando por juicio de Dios, sino porque estamos pasando por un proceso de purificación, de santificación. ¿Ok? Y
Y entonces, Juan también probablemente también está sugiriendo la profecía de Joel en el capítulo 2, versos 28 y 29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Porque Juan está entendiendo que ha llegado la hora, ha llegado el momento en donde se van a empezar a cumplir todas esas profecías del Antiguo Testamento. O sea, las profecías del Antiguo Testamento, todas, amados, todas, en algún momento se cumplen. Hay algunas que ya se cumplieron, casi todas. Y hay algunas que faltan por cumplirse. Y entonces nosotros muchas veces perdemos la conciencia de que solo estamos en medio de un plan que tuvo su inicio donde en la creación, y va a tener su fin. Y todas las profecías van a tener su cumplimiento. Sí, señores, va a haber un día en que aquí ya no va a haber culto. Y si acaso va a haber culto, es con los que se quedaron en el arrebatamiento. Es con los que se quedaron. ¿Ok? No sé cómo lo van a hacer, porque yo espero que todos los que tienen llave del local se vayan en el arrebatamiento. Exacto. Digo, yo espero que todos los que están aquí sentados hoy se vayan en el arrebatamiento, ¿ok? Pero porque la Biblia es clara y la Biblia sí lo anuncia, que muchos de los que hoy están diciendo Señor, Señor, no van a entrar. No van a entrar, y no es porque Dios es malo. Es porque la gente va a las iglesias y solo tienen religión, pero no tienen arrepentimiento. Si no tienes arrepentimiento, no importa cuánto Dios te ame. Si no tienes arrepentimiento, no importa cuánto Dios te ame, el arrepentimiento es el que te abre la puerta para ser el beneficiario de ese amor de Dios para salvación. Amén. Entonces Juan 1:33, Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 33. Juan el Bautista dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Así que Juan estaba allí, obedientemente, bautizando gente y esperando a que llegara aquel a quien él iba a bautizar y sobre el cual él iba a ver esta manifestación del Espíritu Santo. Y esa persona fue Jesús. Amén. Ahora, el fuego. Sí, bueno, nos gusta hablar del Espíritu Santo, pero ¿y el fuego? ¿Ok? O sea, dijo dos cosas, Espíritu Santo y fuego. El fuego también tiene una connotación de juicio. Y recuerde que Juan en ese momento estaba hablando a los fariseos y a los saduceos. Así que, en la connotación de juicio que tiene el fuego, Juan les estaba enviando un mensaje. Aquí van a haber algunos que van a recibir el Espíritu Santo de la promesa, y aquí van a haber algunos que lo que van a recibir es juicio y condenación. ¿Ok? Los antiguos no hacían distinción entre la primera y la segunda venida del Señor.
En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la venida del Señor, los antiguos no entendían que estaban hablando de cosas distintas. Ellos entendían que todo se iba a desatar, a materializar en un solo evento. ¿Ok? Y en el contexto, el verso 10 y el verso 12, es posible que Juan hubiera estado usando la palabra fuego en el sentido de referirse a ambas cosas. Tanto a la purificación de aquellos que se arrepintieran, como al juicio de aquellos que no se arrepintieran. Porque él está hablando de que van a recibir por medio de un bautismo, van a recibir el Espíritu, pero él está hablando también del hacha, de cortar, está hablando de juicio, está hablando de fuego, ¿ok? Y ese fuego puede ser tanto purificador como condenador. El verso 12 entonces dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Un aventador es como si fuera un tenedor bien grande que se usa en los lugares donde se trabaja con grano. Se usa cuando el grano está ya seco para agarrar los bonches del grano y tirarlo hacia arriba. Se hace en lugares donde haya mucho viento, porque entonces el viento se lleva la paja y el grano, que es pesado, vuelve y cae en la tierra. ¿Ok? Eso no es una tarea que nosotros aquí en Puerto Rico veamos que ocurre, ¿ok? Pero en los lugares donde se trabaja con trigo y con otros granos, se limpiaba de esa manera. Esto es lo que nosotros sí usamos la expresión de separar el trigo de la paja, ¿ok? Y entonces, en esta parábola, en esta alegoría, Jesús está diciendo, está afirmando lo que dijo en el verso 10. En el verso 10 dijo, el hacha ya está a la raíz. Y ahora está usando una imagen diferente, pero para decir exactamente lo mismo. El aventador ya está en su mano y va a empezar a tirar para arriba los bonches de trigo para que el viento se lleve la paja y el trigo entonces se purifique. Y entonces, ¿qué va a hacer con el trigo limpio que haya caído? Lo recogerá en el granero, ¿ok? O sea, lo atraerá hacia él, al lugar donde él está, donde él cuida, donde es su era, su propiedad, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la paja? Se quemará en fuego que nunca se apagará. Y, señores, yo he escuchado apreciaciones disque teológicas de que el infierno no es eterno, de que el infierno es un lugar en donde la gente va a ser atormentada para que entonces por fin reconozcan a Dios y clamen por misericordia, y entonces Dios, que es todo amor, porque ¿cómo es que un Dios tan amoroso puede tener un infierno por la eternidad? ¿Cómo es que en un momento dado Dios dice hasta aquí y se acabó y no entra más nadie? Pero lo que pasa es que eso es lo que describe la Biblia. Eso es lo que describe la Escritura. O sea, va a llegar un día en que la gente van a entrar a un tormento eterno. No van a salir nunca de ahí. El tormento nunca va a terminar. El fuego nunca se va a apagar. Vamos a verlo. Mateo 13:30. Voy rapidito con estos pasajes porque son repetitivos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña en este contexto,
Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, ¿para qué se recoge la cizaña? Para quemarla. Ahí mismo, verso 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y versos 49 y 50, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a terminar con estos dos pasajes de Apocalipsis. Primeramente, Apocalipsis 20, verso 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si no está en el libro de la vida, no va a entrar. Va a ser echado al lago de fuego. Y en el capítulo 6, versos 15 al 17, dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amados, la ira de Dios es real. Predicar el evangelio de amor sin predicar la ira, sin predicar el juicio, sin predicar el arrepentimiento, es predicar un evangelio incompleto. Por eso es que tenemos que hablar de estos temas de vez en cuando. Amado, yo te quiero hacer un llamado ahí donde tú estás, en donde yo espero que tú hayas estado tomando muy en serio este tema. Si tú estás en la iglesia o estás aquí sentado solo porque vienes, porque alguien te trae, porque aquí te criaste, porque tal vez no aquí, pero en otra iglesia, porque estás acostumbrado al evangelio, porque en esta iglesia somos bien chulitos, porque te gusta aquí, yo no sé por la razón que tú vienes aquí. Y no importa la razón por la que tú vengas aquí, tú puedes seguir viniendo, no tiene que ver con venir aquí. Pero si tu búsqueda de Dios no empieza en el arrepentimiento, estás perdido. Si tu búsqueda de Dios no empieza en una confesión de que tú eres pecador y de que te arrepientes de tus pecados para aborrecerlos, y le das la espalda a tu pecado para vivir de una manera diferente, para buscar la santidad, para que el fuego del Espíritu te purifique, te santifique. Ten cuidado, porque un día puedes estar de pie delante del Señor y Él te puede decir: yo no te conocí, ¿de dónde tú eres? Yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Amados, el problema es que ese día no hay vuelta atrás. Ese día no hay vuelta atrás. Dios es amor, Dios nos ama
Y la motivación principal de nosotros acercarnos a Él debe ser el amor que nosotros le reciprocamos. Pero este Dios también es un Dios que es fuego consumidor, que no dará por inocente al culpable y que no tendrá compasión de aquellos que menosprecien el sacrificio de su Hijo. Si usted no se ha arrepentido, o si hace tiempo que usted se está haciendo el loco con un pecado y ha permitido que ese pecado coexista en su vida, este es el momento de arrepentimiento. Yo no llamo a la gente al frente, hermano. Yo creo que nos sentimos más libres y más cómodos si podemos tener nuestro proceso privado. Incline su rostro y en su privacidad con Dios. Si usted tiene que pedirle perdón a Dios, si usted tiene que humillarse, si usted tiene que arrepentirse, hágalo ahora. No salga de este culto con el mismo corazón con que entró. Si usted entró aquí con un corazón de piedra, salga con un corazón de carne. Señor amado, Padre, te damos gracias por tu amor. Porque fue tu amor el que te movió a acercarte a nosotros cuando nosotros te dimos la espalda y cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, altivos, arrogantes, rebeldes contra ti. Tú ignoraste la grandeza de nuestro pecado y tú te humillaste y viniste y diste tu vida para que entonces nosotros pudiéramos tener la oportunidad real de pasar la eternidad contigo. Pero el paso indispensable es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Es que nosotros reconozcamos que tú no moriste por nosotros para que nosotros sigamos viviendo con nuestro pecado. Tú moriste por nosotros para que nosotros seamos salvos y seamos santos. Si no amamos la santidad en este momento, ¿para qué queremos ir al cielo? Si en el cielo no va a entrar nadie contaminado, nada corrompido va a estar allí. Si nosotros seguimos amando la perversión, la corrupción, la maldad, ¿para qué queremos ir al cielo? Si en el cielo lo único que va a haber es santidad. Señor, permite que nosotros en esta hora reconozcamos, identifiquemos cuáles son esos pecados de los que todavía nosotros nos aferramos y que en este momento nosotros nos determinemos a darle la espalda por completo y para siempre a nuestro pecado. Que nos arrepintamos de corazón y te supliquemos, Dios, que pongas en nosotros un corazón sensible a tu voz, un corazón que te ame como tú nos amaste. Amarte como nos amaste tú significa que si por amor tú fuiste capaz de morir, nosotros por amor tenemos que ser capaces de morir también. Morir al yo, morir a nuestros placeres, a nuestros deseos, morir a nuestras metas, morir a todas aquellas cosas a las que nosotros nos aferramos en esta vida como si valieran algo. Señor, en esta hora queremos morir con Cristo para que podamos vivir juntamente con Él. Perdónanos, Padre Santo, por nuestro pecado. Y perdónanos por las veces que venimos a la iglesia sabiendo que estamos en pecado, sabiendo que somos hipócritas. Y venimos aquí a darle besos y abrazos a todos los hermanos y a levantar nuestras manos cantando coritos y sabemos que nuestra vida no te agrada. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Nosotros no queremos enfrentar el juicio. Nosotros queremos recibir la gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre